Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 subiendo un 0,68%. Buenas subidas hoy en el mercado en general. También sube el 0,45% el Dow Jones, 1,06% el Nasdaq. Ahora iremos a ver los gráficos. Y 0,61% el DAX. O sea que con esta subida la semana ya está en positivo en la bolsa, a pesar de que empezamos muy mal. Nos vamos hacia la parte alta de esta figura de ensanchamiento y ya dijimos que podría romper por la parte alta e irse hacia la zona de los 7050, que es esta línea que tenemos dibujada aquí. La figura de ensanchamiento no continúa adelante. Si llega a continuar esa figura de ensanchamiento, ya dijimos que era una figura muy peligrosa, pero vimos cómo este avance se quedó corto respecto al movimiento anterior. Esta caída también se quedó corta respecto a la caída anterior y pasábamos a una formación de diamante, que es en la que estamos ahora. Está muy cerca de salir por arriba. Si saliese por arriba marcaríamos máximos históricos y tendríamos un pequeño rally, aunque cuando rompa la figura posiblemente haga un pullback y se meta otra vez hacia el extremo para luego continuar hacia esa zona de resistencia que estamos hablando en la zona de 7050, incluso 7070. El Dow Jones también subiendo y posibilidades de volver a acercarse a la zona de los 50.000 o 50.050 y el Nasdaq un 1% arriba, dejando un hueco incluso al alza. Podría ser un hueco de escape, con lo cual tardaría bastante en cerrarse, o podría ser simplemente que, bueno, pues hoy ha habido un movimiento fuerte y mañana terminemos de cerrar ese hueco para volver a subir. No lo sé, el Nasdaq suele dejar algunos huecos sin cerrar. Fijaros aquí, por ejemplo, este que tenemos en esta zona. Bueno, ni siquiera, o sea, no es un hueco, es una isla, porque queda una cotización aquí aislada del día 2 de septiembre de 2025. Nos quedan huecos tanto por arriba como por abajo sin cerrar, una isla. Y bueno, también es habitual que de vez en cuando se queden algunos sin cerrar, aunque en este caso, estando en una parte tan alta, tarde o temprano este hueco posiblemente se cerrará. Pero bueno, veremos a ver las próximas jornadas. Y el DAX subiendo un 0,61% y muy cerca de los máximos. Las bolsas siguen estando bien, a pesar de correcciones puntuales en el corto plazo. Vemos que no se separan mucho de los máximos. El día que más lejos estuvimos fue entre el día 5 y 6 de febrero, que fue cuando marcamos esos mínimos en la zona de 6.730, 6.750 del SP 500. En cuanto a Bitcoin, lo tenemos rebotando hoy bastante, un 6,3%. Recupera lo que habíamos perdido en la semana. Está ligeramente en positivo en la semana. Algo es algo, le estamos dando la vuelta a esa vela semanal. Nos hemos apoyado en esta línea verde, no la hemos perdido, no hemos perdido el mínimo anterior y el hecho de que se dé vuelta a la vela semanal podría ser positivo y podría ser el inicio del rebote importante que estamos esperando ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque ya llevamos en esta zona de suelo durante bastantes semanas ya, de hecho, desde el día 6 de febrero, estamos ya a 25, casi han pasado 20 días y todavía no hemos sido capaces de romper esa resistencia de los 71.575 que nos daría lugar a un rebote importante que nos puede llevar a esta zona de los 83, 86, incluso si fuésemos capaces de superar esta zona podríamos llegar a tocar esta otra línea verde en los 87.500. Ahí seguramente terminaría el rebote y tendríamos después nuevamente correcciones. El rebote evidentemente va a ser muy rápido porque no hay posiciones largas apenas en el mercado, está todas las posiciones largas rotas y lo único que hay es posiciones cortas que en el momento que saltemos las resistencias pues se cerrarán en cascada y nos llevarán muy rápido hacia esos niveles. Pero claro, los cierres de cortos no son digamos compras, pero compras forzadas, no compras voluntarias. Y evidentemente si luego no hay compras voluntarias será difícil que nos sostengamos en esa zona alta y volverá seguramente a corregir. Así que bueno, pues es normal que ahora vayamos hacia el otro lado porque el péndulo ha ido demasiado hacia un lado, estamos muy sobrevendidos, pero una vez que el péndulo vaya hacia el otro lado, rompa todos esos stops que hay a la baja y volvamos a estar en esa zona en la que se necesite demanda fuerte, pues seguramente pues como no haya demanda ahora mismo en el mercado, hay ausencia de demanda, pues poco a poco seguramente volverá otra vez a retroceder y volveremos a las andadas durante un buen tiempo. De todas formas, bienvenido que sea esta recuperación del 6,3% en el día de hoy, porque
Es una vela envolvente en esta parte del suelo y como digo, pues a ver si esta vez sí, de una vez por todas, rompemos esa zona de 71.577 y tenemos un rebote en condiciones, porque ya va siendo hora de que el mercado rebote un poco en condiciones. MicroStrategy supongo que estará rebotando también bastante. A ver, un segundito. Aquí está, 133, ahora mismo un 7,38%. La pena de MicroStrategy es que cuando está el precio bajo de Bitcoin tiene menos posibilidades de acumular. Alguna persona lo pregunta, lo he comentado un montón de veces y sigue siempre habiendo alguien preguntando de por qué no compra cuando está bajo más y por qué compra mucho cuando está alto. Es lo único que puede hacer porque cuando puede sacar el dinero es cuando puede vender fácil mucha cantidad de acciones de MicroStrategy sin que caiga el precio. Cuando está abajo no puede vender mucha cantidad de acciones de MicroStrategy sin que caiga el precio y entonces no le sale rentable, porque si vendes para comprar Bitcoin y esa venta de acciones hace que los accionistas tengan menos Bitcoin por acción, estás diluyendo las acciones. Solo puedes vender hasta el límite que esa venta no suponga menos Bitcoin por acción para los accionistas. Entonces, por eso en las partes bajas no puede aprovechar MicroStrategy. Yo creo que la estrategia debería afinarse mucho más. Ya lo he comentado, con opciones se puede afinar muchísimo más la estrategia de compra de MicroStrategy. Podría utilizar las opciones de compra y las opciones de venta para conseguir mejores precios, pero pues no lo hacen así. Tienen sus motivos también para no hacerlo así, evidentemente. No quieren que recaudar una cantidad grande de dinero eh, y luego no poder comprar a un precio más barato, porque si tienes que comprar a un precio más alto también estás diluyendo las acciones, entonces bueno, es un poco complicado. Pero bueno, con opciones yo creo que se podía optimizar un poco, no lo terminan de hacer, no sé muy bien por qué, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo simplemente os cuento lo que hay. Eh, Otros activos, el petróleo repitiendo en el día de hoy, parece que quiere corregir un poco, pero de momento no pierde soportes. Creo que puede ir hacia la zona de los 69 antes de volver a subir. El oro sube un 1% en el día de hoy. Vamos a ver, en esta zona ya es donde vamos a ver si o no, si ya esto es un doble techo o no, porque como mucho puede subir un poquito más hacia la zona de 5.300, 5.350, pero ya a partir de ahí debería girarse a la baja si esto va a ser un doble techo. Si no va a ser un doble techo, evidentemente pues subiría, rompería los máximos, etcétera, ¿no? Pero en principio, si estamos en lo cierto y esto puede ser un doble techo, debería subir muy poco más ya. Y a partir de ahí girarse y romper la línea alcista. Si eso no ocurre, si no rompe la línea alcista, pues evidentemente no será una figura de techo y tendremos que esperar a más adelante para ver una figura de techo. Lo mismo la plata, que ya sí que va apareciendo más a un doble techo que lo que teníamos anteriormente porque se había quedado el rebote muy corto y aquí pues todavía podría subir un poco más hacia la zona de los 98, 100, 102, que era lo que decíamos en un principio, cuando habíamos tenido la primera caída, que podía rebotar hacia esos niveles para hacer un doble techo. Se quedó el primer rebote muy corto y en este segundo sí que parece que puede alcanzar esos niveles. Y el platino, pues tampoco creo que le quede mucho más si está dibujando finalmente esta figura de hombro, cabeza, hombro, porque ya está más o menos a la altura del otro hombro, le quedaría poquito más y a partir de aquí debería girarse si es que va a hacer esa figura. El euro sube contra el dólar un 0,24%, como veis, no termina de romper el soporte de los 1,1770. Dólar australiano vuelve a subir y mucho, 0,79%. Fijaros qué diferencia con el euro, sube mucho más el dólar australiano. Está muy fuerte todo este año el dólar australiano, una subida bastante impresionante contra el dólar. Es de las divisas más fuertes ahora mismo el dólar australiano. El dólar canadiense, en cambio, está flojo, como veis. Solamente le gana un 0,09 al dólar estadounidense, comparado con el 0,25 que le gana el euro y sobre todo con el 0,79 que le gana el dólar australiano, es muy poco. Así que en este gráfico sí que hay más posibilidades de que superemos los 1,3710. Euro contra la libra, parece que nos vamos otra vez un poco hacia la zona de los 0,8660. Libra contra el yen ha superado la resistencia de los 210,40 y vuelve a ir hacia la parte alta. Podríamos llegar con esta ruptura que estamos teniendo hacia 213,29. Y la libra contra el dólar rebota también. Un gráfico, como veis, muy parecido al del euro dólar.
y hasta que no pierda otra vez la zona de los 1,3550, pues no nos iremos más hacia abajo. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.